Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa. Estamos en Rumbo Financiero. Hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda últimamente. Es verdad que lleva ya tiempo de moda, pero no lleva muchísimo tiempo. No hablamos, por supuesto, de acciones, no hablamos de futuros, no hablamos de hipotecas, no hablamos de planificación financiera. Hoy vamos a hablaros de criptos. En general vamos a hablaros de Bitcoin y vamos a hacer referencia un poco a todo lo que vamos a ir viendo en los programas con respecto a, como os digo, este nuevo producto, este nuevo activo que, como digo, ha llegado relativamente hace poco tiempo y hoy lo vamos a hablar o lo vamos a ver, en este caso, de la mano de una de las personas, de uno de los profesionales con más experiencia dentro de esta rama, dentro de este activo y de este tema que tenemos en España. Él es Adrián Bernabeu y lo que vamos a ver en este caso con Adrián, que es el autor de bitcoinismo.com, y vamos a hablar, como digo, de todo lo relacionado con Bitcoin, pero en el día de hoy recordar que lo que vamos a hacer es conocerle un poco más. Vamos a hablar de él, vamos a ver un poco cuáles son no sus perspectivas, sino sus orígenes, ¿no? de cara a los mercados financieros y cómo se fue, en este caso, enlazando y conectando con la parte cripto, con todo lo que son en general los criptoactivos y luego en concreto con la parte del Bitcoin. Nos viene muy a mano también por el reciente evento, ¿no? que hemos podido conocer, que visteis aquí en directo en Negocios Televisión, ese evento en Nashville con respecto al Bitcoin, las novedades sobre Donald Trump haciendo referencia a Bitcoin como reserva nacional, etcétera, etcétera. Pero como os digo, iremos viendo un poco todos estos detalles. Así que vamos a dar paso, en este caso, al invitado de hoy, como os decía, Adrián Bernabeu, autor de bitcoinismo.com. Adrián, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Me hace un montón de ilusión volver a estar aquí con vosotros en Negocios TV y más aún en esta ocasión que tenemos preparados, bueno, unos programas muy interesantes para hablar de lo que más me apasiona en este mundo. Así que gracias por la invitación. Nada, un placer de verdad tenerte en este equipo. Como he dicho antes, yo creo que eres uno de los grandes profesionales, ¿no? Dentro del sector relacionado con criptos, con Bitcoin. Pero ¿cómo llega Adrián Bernabeu en este caso a la parte cripto? Es decir, porque obviamente entre el 0 y el 10, entre la A y la Z, obviamente habrá mucho paso, ¿no? Pero ¿cómo llegas en este caso a especializarte en la parte de Bitcoin? Pero ¿cómo entras, ¿no? En este maravilloso y súper amplio, ¿no? mundo de las finanzas en general? Pues tengo la suerte de poder considerarme casi un nativo digital muy cercano a la informática y a la programación desde muy pequeñito, y esto me ha hecho entender todo lo que tiene que ver con la tecnología desde que tengo casi uso de razón. ¿Y cómo se une esto con Bitcoin o con las criptomonedas en el concreto que me preguntabas? Pues porque me empezó a interesar muchísimo todo lo que tiene que ver con la economía, con el comportamiento humano, con qué entendemos como dinero, por qué el mundo funciona como funciona, y esto pues inevitablemente te lleva a encontrar Bitcoin cuando te haces estas preguntas, ¿no? Sobre, oye, ¿qué es lo que pasa en el mundo con el dinero? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Y por qué es así, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad? Y esto pues me llevó inevitablemente en el 2014 a conocer Bitcoin y a profundizar muchísimo más en ello durante todos estos años, ya pues 10 años. ¿Qué le dirías, Adrián, en este caso? El otro día comentaba con un cliente, ¿no? Que me decía, mira, la verdad que yo de lo que es Bitcoin no tengo absolutamente ni idea, ¿no? Y yo le decía, pues suerte porque la vas a necesitar, ¿no? Para medio o largo plazo. Pero, ¿qué le dirías a alguien ya no que no tiene ni idea sobre el mundo cripto o en general y en concreto la parte de Bitcoin, pero que no quiera? Sabes que hay mucha gente bueno, que es muy hater a los cambios, quiere decir que no es muy abierta, en este caso, a la digitalización, porque puede ser un poco más tradicional, pero no quiere, en este caso, evolucionar en este sentido y, sobre todo, no quiere enfocarse en esa línea, ¿no? ¿Qué le diríamos a esta gente un poco más nómada, entre comillas, ¿no? En ese sentido. La verdad que los primeros años, cuando conoces cualquier cosa que te apasiona, tratas de como casi convencer a cualquier persona, ¿no? Y tratar de volcarle tus conocimientos e incluso intentar que cambie de opinión y demás. A mí se me pasó hace muchos años esto, y si hay alguien que no tiene interés, creo que va a ser inevitable que lo tenga en cuestión del tiempo. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es porque
cualquier persona que se interese por su futuro económico, por tener un momento más próspero en un futuro próximo, pues entenderá que la inflación no está de su parte, que todo lo que queramos proteger económicamente a lo largo del tiempo, pues se devalúa y que necesitamos herramientas para protegernos ante esta devaluación. Entonces, aquí es donde entran las opciones, ¿no?, de inversión, o a mí me gusta más entenderlo como modificación de una forma de atesorar riqueza, ¿no? Tú tienes diferentes opciones para atesorar riqueza, diferentes formas en las que resguardar eso que has generado a través del trabajo, ¿no? Es una energía que tú has generado a través del trabajo. Tú has puesto a trabajar tu tiempo en un trabajo y has generado una riqueza que normalmente la tienes en formato fiat, en formato euros, dólares o lo que sea. Y si no quieres que eso se devalúe, lo tendrás que cambiar a otra forma, ¿no? Y muchas personas pues piensan en invertirlo en bolsa, invertirlo en oro, en inmuebles, que además está muy generalizado en España. Pero claro, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que en realidad el dinero que tienes, las propiedades que tienes, las posesiones que tienes, son embargables, son confiscables, están siempre pues con posibilidades de gravarse a través de impuestos, se pueden confiscar por la fuerza? Oye, te empiezas a replantear si existen otras opciones, ¿no? Si hay otra forma de resguardarse de esta devaluación y si hay otra forma de encontrar un activo que sea inembargable, que sea inconfiscable, que puedas trasladarlo en el espacio, en el tiempo, que ese es el gran problema que ha tenido la humanidad desde que el humano quiere resguardar valor en el tiempo, es cómo traslado valor ya creado a lo largo del tiempo. Porque obviamente el dinero fiat no es una opción, ya que se devalúa. Y claro, cuando te pones a investigar, de la misma forma que lo han hecho empresarios súper conocidos, también escépticos en un principio, ¿no?, como pueden ser Michael Saylor, por ejemplo, pues te das cuenta de que, oye, la mejor opción es Bitcoin. Y Adrián, en este caso hace ya meses, no sabré decirte cuánto exactamente, pero hablando con un analista, hacíamos referencia a el peso, la importancia que ha tenido en el mundo cripto, en general ya no solo para la parte de Bitcoin, el peso que ha tenido la pandemia, y hacíamos referencia al interés que ha tenido la pandemia para con el mundo cripto. Es decir, qué posibilidades había en este caso de que la pandemia fuera creada en beneficio del mundo cripto, ¿no? Es decir, oye, mira, necesitamos que el mundo cripto avance más rápido de lo que pensábamos o más rápido de lo que queremos, podemos generar en este caso una pandemia y esto lo que va a hacer es, lógicamente, anular la posibilidad, no del todo, pero sí de forma importante, lo que es la parte fiat, que profundizaremos en otros programas, ¿no?, en el concepto fiat, qué significa y demás. Pero, claro, la posibilidad de que la pandemia fuera orquestada en este caso para darle mayor fuerza, mayor importancia al mundo cripto. No te quiero meter en este berenjenal, quiero decir, porque entiendo que es una patata muy, muy caliente, pero sí que me gustaría conocer tu opinión, Adrián, sobre la importancia que tiene la pandemia en el mundo cripto, es decir, no si ha sido orquestado o no, sino obviamente qué peso de importancia tiene lo que a día de hoy conocemos como el mundo cripto, el hecho de que el dinero físico, por decirlo de alguna forma, ya no se utilice tanto gracias, en este caso a la pandemia, gracias entre comillas, pero que ahora el mundo cripto sea mucho más importante por, en este caso, la pandemia. ¿Qué nivel, en este caso, de importancia le dais, ¿no?, los expertos, en este caso, en esta materia? Bueno, es interesante que preguntes por esto. En realidad la pandemia ha acelerado un proceso que ya era inevitable de la digitalización en general. O sea, en este caso tenemos un activo que es nativamente digital, que en este caso es Bitcoin. Pero claro, no solo ha pasado con esta cuestión, ha pasado con todo lo que tiene que ver con lo digital, con cualquier negocio o trabajo remoto o cualquier, cualquier cosa que sea digital al final, ¿no? Sí que es verdad que para ellos ha sido, bueno, para las élites o quienes deciden leyes y quienes al final gobiernan, es un punto interesante para eliminar el dinero físico y por lo tanto tener más control sobre lo que sucede. Y en este caso, pues ante la necesidad también se agudiza el ingenio y cuando buscas opciones como lo que estábamos hablando hace un momento, pues te das cuenta de que hay otras alternativas al mundo bancario,
al sistema pues tradicional y a querer introducir también ese control a través de lo que también, si quieres, hablaremos en otro momento, que serán esas CBDCs, esas monedas digitales de los bancos centrales, y que esto pues va en la dirección opuesta a Bitcoin. En este caso, las CBDCs van en la dirección del control y en el caso de Bitcoin va en la autocustodia, en la responsabilidad individual, en la no confiscabilidad por parte de un tercero, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente por resumir, Juan, yo creo que se ha potenciado algo que ya era inevitable. Sí, yo creo que es un poco como es que justo hablándolo con este analista hablamos un poco, entre comillas y un poco de risas, con el dopaje, ¿no? Un poco que se ha dopado al mundo cripto con esta pandemia un poco para de alguna forma impulsarlo a una velocidad tremenda, ¿no? De cara a todo esto, Adrián, ¿cómo ves? O sea, yo, mi opinión, en este caso, sin ser un experto en la materia, es verdad que controlo más o menos, entiendo más o menos, pero obviamente no estoy en tu nivel ni mucho menos. Pero yo creo que todo lo que es el mundo cripto, todo lo que es blockchain, criptoactivos, tokenización, lo que comentabas un poco de CBDC, todo el concepto fiat, que obviamente ha estado antes, pero ahora entra a la luz, ¿no? Un poco entra en juego por esta llegada del mundo cripto. Nació todo con Bitcoin, evoluciona rápidamente a tener todas las criptos que tenemos ahora a día de hoy. Yo creo que esto ha ido demasiado rápido. No sé hasta qué punto era controlable todo este tiempo, pero ¿cómo veis en este sentido ese trasvase, ¿no? Un poco esa transición que ha habido, donde desde que llega Bitcoin, desde que nace en este caso Bitcoin, hasta hoy, ¿no? Hasta este 2024 en el que, vamos, yo creo que todo ha evolucionado lógicamente de forma muy rápida, quizás, como dices, un poco potenciado o dopado, ¿no? por esa pandemia para la parte digital, pero claro, la mayor parte de los ciudadanos, ya no me refiero a la mayor parte de los integrantes del sector financiero como somos nosotros, que también, pero la mayor parte de los ciudadanos a nivel mundial que no tienen ni idea, entre comillas, ¿no? Del mundo digital. ¿Cómo le damos, en este caso, cabida, ¿no? al mundo cripto, a ese metaverso, a esos criptos en general, a esta gente que, claro, se tiene que de alguna forma ir adaptando poco a poco a un futuro que ha llegado, lógicamente, para quedarse y que es un futuro muy, muy real? O sea, realmente la perspectiva depende o sea, el tiempo, que sea mucho, que sea poco, que sea rápido, que sea lento, depende de a quién le preguntes, y lo más interesante para poder medirlo es compararlo con algo, ¿no? Así podemos tener realmente una perspectiva. Desde el 3 de enero de 2009 que nació Bitcoin o que se puso en funcionamiento, ¿ha pasado mucho tiempo? Bueno, ¿comparado con qué, no? O sea, si lo comparamos con Internet, que sucede algo parecido, ¿no? O sea, cuando inició Internet, claro, muchas personas decían, no, pero esto es imposible que lo utilice todo el mundo, está muy alejado del común, nadie va a entender eso tan extraño, es muy difícil de utilizar, nadie entiende cómo funciona. A mucha gente le cuesta explicar qué es Internet, incluso a día de hoy, después de tantos años de Internet y de que prácticamente pues más de la mitad de la población del mundo utilice Internet casi a diario. Aún así, tú le preguntas a cualquier persona que defina Internet o que, o sea, es realmente difícil de acotar y difícil de comprender en su esencia, a pesar de que lo utilices. Entonces, cuando lo piensas así, es exactamente igual. O sea, es decir, la gente trata de entender el funcionamiento interno de absolutamente todos los detalles, cuando lo realmente importante es pues la utilidad, lo que soluciona y las ventajas que nos trae como sociedad, como civilización, etcétera, ¿no? No creo que nadie sepa, bueno, no nadie, pero la gran mayoría no sabrá cómo funciona al detalle su coche o su teléfono, o cómo se llama por teléfono a través de las señales ¿no? de teléfono. No, la mayoría de personas no lo saben y no necesitan saberlo para utilizarlo o para saber los beneficios que eso trae. Es verdad que obviamente hay mucho detrás, ¿no? Un poco lo que llamamos del backstage,
porque la mayor parte del tiempo el ciudadano lo único que ve es la obra de teatro, por decirlo de alguna forma. No ve ni la escenificación, no ve los trajes, no ve las pruebas, no ve los ensayos, es decir, no se ve todo lo que hay detrás, ¿no? En ese backstage, y por suerte diría, solo vemos la obra de teatro en sí. Digo por suerte porque hay mucho que ver, ¿no? Y ciertamente complicado. Pero comentabas un poco, ¿no?, lo del tema del Internet. Me acuerdo perfectamente de mi padre, ¿no?, que en paz descanse, cuando llegó el Internet, mi padre más clásico que la leche, súper tradicional, te puedes imaginar. Cuando llegó el Internet, me acuerdo a mis hermanos y a mí intentando explicarle la tarifa plana, un Claro, poco todo el claro. eso era un mundo, ¿no? Pues yo Y empecé en bolsa si te por... fijas, perdón, Juan, si te No, no, fijas no. en cuanto a la temporalidad, Sí, muy parecido. ¿cuánto ha pasado más o menos? ¿Unos 15 años aproximadamente? Pues 15 años de Internet, Sí, 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 sí. estaba verde la cosa, ¿eh? Estaba muy Mm. verde la cosa, o sea que en realidad no ha pasado tanto tiempo, si somos más o menos, si tenemos esa perspectiva. No, no, totalmente. Yo me acuerdo de la tarifa plana. No sé si os acordáis cuando Sí, utilizamos sí, el yo internet con también. la tarifa plana, que te querías morir. Pero claro, era algo tan novedoso, tan esto, que era como, ¡guau, mira qué ¿sabes? Ver noticias, verlo por el ordenador, pero ya te digo, me acuerdo de mi padre cuando estaba, que estaba perdidísimo el pobre. Y yo empecé en bolsa por mi padre. Y cuando empecé en bolsa, claro, mi padre seguía vivo, porque falleció hace relativamente poco. Y yo me acuerdo que le comentaba sobre el tema del Bitcoin, ¿no? Y también con mi grupo de amigos, que hay veces pues que les comento, ¿no? En plan de, chicos, pues mira, veo una muy buena oportunidad en esta empresa que tiene mucho value, o veo que tiene mucho potencial por Ujú. comparativos o lo que sea. Y me acuerdo que les hablaba de Bitcoin cuando yo adquirí la primera vez Bitcoin, que a lo mejor eran 5.000 o 6.000, no me acuerdo ya exactamente. Por supuesto, no lo tengo a día de hoy, quiero decir, no mantengo, ¿no?, las que compré en 5.000, ojalá, pero, pero fuimos deshaciendo posiciones a lo mejor en 11, volvimos a comprar, volvimos a deshacer y así. Pero yo me acuerdo cuando hablaba con mi padre del tema Bitcoin, y le hablaba, pues claro, lógicamente, de toda la creación, cómo nace Bitcoin, de quién era en este caso Satoshi Nakamoto y tal, y él me decía Ujú. que si esto era alguno de los dibujos que veíamos de pequeños, yo creo que él pensaba en un Goku, Piccolo, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me decía, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Esto es algún videojuego? ¿Qué es esto, no? Y claro, yo para intentar explicarle a mi padre, yo decía, esto va a ser muy, muy complicado. ¿Cómo, Adrián, en este caso, desde Bitcoinismo, cómo intentáis de alguna forma al cliente relativamente tradicional explicarle, ¿no?, en este caso las ventajas que tiene Bitcoin, un poco el cómo se puede beneficiar, ¿no?, en este caso una persona que ya invierte, que ya tiene dinero, en este caso invertido en bolsa, en cualquier activo fija, variable, da igual en lo que sea, pero cómo le conseguís de alguna forma explicar a esta persona que dentro de su diversificación, ¿no?, y dentro de esta Ujú. parcela, el Bitcoin también puede formar parte de ello, incluso también como un mercado que a día de hoy sigue siendo emergente, ¿no? Muy buena pregunta, Juan. Me ha surgido también, me hubiera gustado preguntarte incluso antes de hablar de esto, si eso que vendiste, volviste a comprar, porque es una pregunta que me gusta preguntar siempre de alguien que compró por primera vez. eh, ¿Tú realmente te deshiciste por completo de todas las posiciones en Bitcoin o ahora sí tienes algo de nuevo? O sea, yo deshice, volví a entrar más adelante, más Claro. arriba, quiero decir, volví a deshacer. O sea, siempre, entre comillas, especulado. Con Bitcoin nunca lo he tenido, en este caso, como igual que tuve Ethereum en su día o Ripple, pero nunca las he tenido de decir, mira, esto para mis hijos, ¿no? Para mis nietos, que decía mi padre, yo esto para cuando me jubile. Pues esto siempre lo pregunto porque es muy extraño, y pregúntale a quien quieras, es muy extraño que alguien que en algún momento ha entrado de alguna forma se desvincule 100%. O sea, yo no conozco prácticamente a nadie que se haya desvinculado del todo. O sea, una vez que ha comprado alguna vez, ya como que entra en la rueda de alguna forma o se interesa un poco más o lo que sea, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, lo más importante es lo que hemos hablado anteriormente, que entienda en cierto modo cómo funciona el dinero, qué es lo que hace que algo sea valioso, etcétera, ¿no? Esa es como la parte más importante. ¿Por qué las cosas tienen valor? ¿Qué características hacen que las cosas al final nosotros las deseemos o queramos atesorarlas? ¿O qué es lo que hace que algo por oferta y demanda
suba de precio, etcétera, ¿no? Cuando entiendes ese tipo de conceptos te das cuenta de que, oye, vale, ¿cuáles son las opciones que tengo? Y en este caso tú comentabas, pues, ¿por qué no hacerlo a través de un fondo indexado o a través de comprando acciones concretas y demás, ¿no? Entonces, aquí es cuando empezamos a comparar, oye, ¿qué diferencia hay entre una acción de Facebook y Bitcoin? Vale, pues por ejemplo, hay diferentes opciones. Una de ellas es que Bitcoin, por ejemplo, está limitado sí o sí a 21 millones de unidades divisibles, pero que es 100% limitado. Algo que eso, si te das cuenta, no pasa en ningún otro activo. O sea, no hay ningún otro activo que no se pueda variar la oferta según la demanda. O sea, da igual la demanda que haya en Bitcoin, la oferta siempre va a ser la misma. En cambio, en todos los otros activos, tú sí puedes regular la oferta según esa demanda, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un punto que lo diferencia de cualquier otro activo. Y por otro lado, cuando hablamos de esa famosa diversificación y demás, claro, si tú piensas en cualquier diversificación que tengas, en lo único que estás en concreto, o sea, no estás diversificando fuera del sistema. Y cuando me refiero al sistema es que al final todo está basado en medido en dólares, medido en euros. Es decir, tú si tienes una acción de Facebook, al final estás correlacionado con el mercado estadounidense que se basa en la Fed, en la impresión de dólares y en todo lo que eso conlleva, ¿no? Y si estás invirtiendo en inmuebles, al final estás en un país concreto, con una jurisdicción concreta, con unas leyes concretas, con algo que te pueden modificar las reglas. Y si te pueden modificar las reglas, tú no tienes seguridad jurídica para poder hacer una previsión a largo plazo, cosa que no te pasa con Bitcoin. O sea, tienes una volatilidad en dólares o en euros, pero tú no vas a ver una modificación en las reglas de cuántas unidades hay, cómo funciona, qué es lo que tú puedes siempre auditar. ¿Cuántas cosas puedes auditar tú realmente? O sea, yo no puedo auditar 100% la cantidad de oro que hay en el mundo. Puedo fiarme de un tercero que me ha dicho que hay 12 trillions, pero me tengo que fiar de ese auditor, de esa entidad, que me ha dicho, yo en Bitcoin no necesito eso. O sea, yo puedo auditar en tiempo real, en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, exactamente sin fallo, cuánto Bitcoin hay, la oferta total y cómo está distribuido y demás, ¿no? Entonces, cuando empiezas a comparar todo esto, te das cuenta de muchas cositas interesantes. Y el miedo que da, ¿no? Esto porque da mucho vértigo. A mí me lo daba, es verdad que cuando vas profundizando y vas experimentándote un poco más, vas entendiendo, ¿no? Desde el punto de vista lógico, entre comillas, pero esto te va dando menos pánico, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente que a la gente le dé cierto vértigo, ¿no? El mundo cripto en general y también la parte del Bitcoin. Pues veremos, Adrián, un poco, autor, ya sabéis, de Bitcoinismo. Lo podéis visitar, bitcoinismo.com, para que bueno, profundicéis un poco más y veáis un poco más de detalles sobre todo lo relacionado con esto. Y en los programas con Adrián veremos conceptos como esto, como tokenización, como cuál es el valor real que le podemos dar a Bitcoin, que esto es una de las grandes preguntas que nos hacen los espectadores de, vale, si todo este mundo cripto y Bitcoin está muy bien, pero ¿qué significa esto y cómo le puedo dar el valor, ¿no? a Bitcoin? Pero lo veremos en otros programas, conceptos como Fiat, como los CBDC, un poco todo lo relacionado con el mundo cripto y también en concreto con la parte más enfocada a Bitcoin. Adrián Bernabeu, autor de bitcoinismo.com, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido 20 minutos un poco más espectaculares. La verdad que yo creo que nuestros espectadores van a quedar encantados con los programas que estemos contigo. De verdad, muchísimas gracias. Agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad con nosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de verte para próximos programas. Muchas gracias, Juan, y espero que nos veamos en el siguiente programa con mucha más fuerza y mucha más energía y que les guste a todos los espectadores. Gracias, Juan. Seguro que sí, no tengo ninguna duda. Y de verdad, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar ahí como cada día. Recordar, de lunes a viernes, de 1:30 a 2, Rumbo Financiero, de 1:30 a 2. Dios está siempre con nosotros, soy muy creyente, pero no quería decir esto. De 1:30 a 2 estaremos con Rumbo Financiero hablando de todas las
formaciones que podemos hacer y distintos temas relacionados con los mercados. Por mi parte ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos el lunes de la semana que viene. Pasad buen resto de semana, en este caso fin de semana, descansad y nos vemos el lunes. Gracias y hasta la próxima.